A esta hora, informaciones económicas en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hablemos de una de las cosas que importan realmente, además de la salud, del bolsillo. ¿Arrancamos? Vamos. Presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró este domingo que el país llegará al 2025 con menos del 5% de pobreza extrema. El presidente de China, Xi Jinping, sigue su gira por Europa, está en Francia, ya pasó por Italia y también Mónaco. No es un tema nuevo, pero siempre vale la pena recordarlo. Obsolescencia programada, hoy en nuestro espacio de análisis. Ayer el presidente Evo Morales daba declaraciones. Aseguró que el país llegará al 2025 con menos del 5% de pobreza extrema. Dijo que reducir ese estatus, pobreza extrema, ese indicador económico, es tarea fundamental de su gobierno y uno de los 13 pilares de lo que llama la Agenda del Bicentenario. El mandatario recordó que entre el 2006 y el 2018 su gestión de gobierno logró bajar este indicador a más de la mitad, de 38 a 15%, debido a las políticas de redistribución de la riqueza que implementó su gobierno justamente. Morales además le pidió a las organizaciones sociales que identifiquen lugares o regiones donde existe pobreza extrema para trabajar y lograr reducir este índice. ¿Qué es lo que abre con esto? ¿Por qué abre el ruedo hacia el presidente Morales? A unir en la calle nuevamente gabinete y pueblo justamente para salir a solucionar el flagelo. Estados Unidos sigue aplicando medidas coercitivas contra Venezuela. Con esto quiere asfixiar la economía del país. Recientemente Washington impuso medidas unilaterales al Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela, el BANDES, y a sus subsidiarias en Uruguay y Bolivia. Son sanciones que también recaen sobre el Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario. Preparamos una rápida información, una lectura detallada del tema para entender la importancia y por qué justamente elige como objetivos Estados Unidos estas entidades bancarias. El pasado 22 de marzo, a través de un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que sancionó al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, y a sus filiales BANDES Uruguay, con sede en Montevideo, y al Banco Proden, ubicado en Bolivia. Las sanciones también afectan al Banco de Venezuela y Banco Bicentenario del Pueblo. Asimismo, el comunicado señala que como el resultado de las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, todos los bienes e intereses de estas entidades que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC. Además, quedan prohibidas las negociaciones con las entidades sancionadas por parte de personas estadounidenses o que estén dentro del país norteamericano. El Departamento del Tesoro señaló que la medida se realiza en respuesta a la detención por parte de las autoridades venezolanas de Roberto Marrero, colaborador del autoproclamado Juan Guaidó. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha argumentado que Marrero fue detenido por ser el líder de una célula terrorista. La desarticulación del grupo terrorista liderado por Marrero busca generar hechos de violencia, ataques a los servicios públicos y ataques a políticos. No es la primera vez que la administración del estadounidense Donald Trump arremete contra Venezuela. Anteriormente fue sancionada la estatal minera de Venezuela, Minerven. Y en enero pasado, Washington sancionó a la estatal petrolera venezolana PDVSA con el congelamiento de $7.000 millones en activos, más de $11.000 millones en ingresos por exportaciones perdidas durante el próximo año, acto que el gobierno venezolano calificó de robo. Naturgas, la Asociación Colombiana de Gas Natural, asegura que el país está listo para implementar el fracking, la técnica de fracturación hidráulica. Con la excusa de aumentar las reservas de gas, crear precios competitivos y garantizar abastecimiento energético, Naturgas le sugirió al gobierno implementar el fracking. Orlando Cabrales, que es el presidente del gremio, dijo que el país tiene que avanzar en un proyecto piloto que demuestre que la técnica de estimulación hidráulica puede hacerse cumpliendo con estándares técnicos y ambientales. Esas promesas después no reciben estudios socioambientales que los apoyen y ahí viene la cuestión. Desde el año 2012, Colombia genera el conocimiento para explorar y explotar hidrocarburos en yacimientos no convencionales vía esta línea, vía fracking, y Naturgas añade que el país tiene un potencial alto en hidrocarburos y que puede acercarse inclusive a las 54 teras de pies cúbicos de gas.
Fíjense esta recomendación que hace el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Le sugiere a Panamá, uno de sus mejores alumnos, mejorar competitividad y atender indicadores sociales del país. En un diagnóstico que hace, donde suma también los desafíos del país, la entidad dice: crecimiento económico de Panamá es uno de los más altos de la región, pero tienen que trabajar y mejorar competitividad diversificando fuentes de inversión. En esa misma línea, BID expresó: hay un gran peso del sector de la construcción en la economía, hay que diversificarlo e ir a otros sectores como el turismo. El organismo dijo además, otro de los desafíos es la cohesión social y territorial, porque el éxito económico de Panamá no se traduce en una mejora sustancial de indicadores sociales tales como la pobreza. El BID dice: la pobreza en la población indígena alcanza, escúchelo bien, 82%. Y en los 2 primeros meses del año, la crisis económica que vive Argentina ha afectado al sector industrial, con múltiples despidos y suspensiones laborales. El Centro de Economía Política de Argentina revela que en el primer bimestre de este año se registraron 12.352 casos entre despidos y suspensiones. En este periodo, las actividades que concentraron el mayor número de casos fueron servicios e industria, con 331% de aumento y 145% respectivamente. Pero no aumento de producción, aumento de despidos. El sector industrial representó el 68% de las suspensiones laborales y despidos entre enero y febrero de este año. En esa misma línea, la industria automotriz es la más golpeada por las suspensiones. A principios de marzo, Renault anunció que 1.500 operarios quedan suspendidos, paralizó planta de producción en la provincia de Córdoba porque dice que se han derrumbado las ventas de automóviles. Asimismo, la semana pasada Volkswagen anunció la suspensión de 300 trabajadores de su planta en General Pacheco, esto es provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, que es un sector muy importante también a la hora de generar votos. Hay que ver entonces cómo estos temas, como estos despidos y suspensiones, afectan o recaen o van a tener su impacto en las elecciones de este año. Recuerden que hay elecciones en Argentina. Cuando vuelva, vamos a hablar de la visita por Europa de Xi Jinping, esta vez con Macron al lado. El punto de hoy es que Xi Jinping está en Francia. Ya hay imágenes del encuentro oficial con Emmanuel Macron. También pasó por Italia, firmó allí un memorándum de entendimiento del nuevo eje económico Roma-Beijing. Ese eje es llamado o es comúnmente denominado la Ruta de la Seda. Ahora Xi Jinping está en Francia con ese mismo objetivo, consolidar relaciones bilaterales, y hay que ver cómo la Europa está yendo más para el lado de China y no para el lado de Estados Unidos, al menos cuando asume estas decisiones. Esto implica subir producción, subir infraestructura, pero también con el Banco Asiático de Inversión subir financiamiento. En Italia, el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro italiano Giuseppe Conte firmaron el memorándum de entendimiento del nuevo eje económico Roma-Beijing, al que nombraron como la Ruta de la Seda. Los acuerdos fueron firmados por un monto inicial de 23.000 millones de euros para apoyar 29 convenios, 19 institucionales y 10 comerciales en ámbitos como el turismo, la banca o el comercio. Además, fue acordado un proyecto de infraestructura ferroviarias y marítimas para conectar Europa, Oriente Medio y Asia. Cabe destacar que esta serie de convenios ha generado gran recelo en Washington. En su paso por Mónaco, el presidente chino Xi Jinping instó al príncipe Alberto II, jefe de Estado del Principado de Mónaco, a consolidar constantemente la amistad tradicional y la confianza política mutua, y fortalecer la comunicación, la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas y sobre asuntos internacionales. En esa línea dijo que ambas partes se comprometieron a adherirse a la apertura y cooperación y perseguir más resultados ganar-ganar. Xi Jinping agregó que China da la bienvenida a Mónaco para que participe activamente en el desarrollo conjunto de la franja y la ruta. La gira de Xi Jinping continúa en su paso por Francia y enfatizó este domingo la importancia de que China y Francia mantengan una relación sana para el desarrollo a largo plazo de ambos países y su potencial influencia en el mundo.
El mandatario chino agregó que Francia es el primer país en formar una asociación estratégica y llevar a cabo un diálogo estratégico con China, y el primero en adelantar una cooperación sobre energía nuclear civil con el país asiático. El presidente francés se comprometió a fortalecer aún más las comunicaciones estratégicas y la colaboración con China y poner en juego el papel principal de la Asociación Estratégica Integral Francia-China. Se espera que ambas partes firmen un memorando de entendimiento que contemplará la iniciativa de la Franja y la Ruta. Todo este fin de semana hay múltiples imágenes en todos los medios de comunicación de esta jornada de protestas que hicieron nuevamente en Francia los chalecos amarillos. Las calles del país el pasado sábado estuvieron inundadas de ciudadanos reclamando justamente a Emmanuel Macron que cambie el rumbo de su política. Macron ya aumentó el salario mínimo, no mucho, pero lo aumentó. Eliminó otros impuestos. Llamó a los franceses a un debate nacional, pero las movidas del gobierno francés hasta ahora no han logrado bajar justamente la protesta de los chalecos amarillos. Del 17 de noviembre de 2017, Francia se encuentra sumergida en una ola de masivas protestas impulsada por el movimiento de los chalecos amarillos, que se iniciaron originalmente por el aumento planificado del impuesto sobre el combustible, medida con la que el Ejecutivo estimaba una recaudación anual de 33.000 millones de euros, de los que solo 7.000 millones de euros serían invertidos en asuntos sociales. Después, viendo que las protestas no cesaban, el presidente Emmanuel Macron anunció 4 medidas. La primera, otorgar un aumento al salario mínimo de 100 euros. La segunda fue anular el alza de las cotizaciones para pensiones bajas. Y como tercera y última, eliminar impuestos a las horas extras y a las bonificaciones que voluntariamente los empresarios dan a sus trabajadores. 2 de estas medidas tienen trampas. Están supeditadas a la voluntad del empresario, mientras que la ayuda complementaria al salario mínimo parece más una decisión publicitaria o que pretende dividir a los casi 70 millones de habitantes que tiene Francia, ya que solo 1.8 millones percibe la remuneración mínima. Sin embargo, dichas medidas anunciadas por Macron no lograron parar las protestas de los chalecos amarillos, razón por la cual el presidente francés a mediados de enero invitó a los franceses a participar en un gran debate nacional para escuchar sus quejas. Esta nueva medida que anunció Macron tampoco ha logrado calmar las protestas, que siguen presentes en las calles. El pasado sábado, Francia fue testigo de la 19ª jornada de las manifestaciones de los chalecos amarillos, quienes a pesar de ser fuertemente reprimidos, siguen rechazando las reformas de Macron, quien en la última encuesta su gestión de gobierno fue rechazada por el 75% de la población. Fíjense cómo representantes de empresas extranjeras deciden aumentar inversión en China. Estas informaciones se dan en el Foro del Desarrollo que se hace en ese país, un foro anual, escenario para que las empresas multinacionales inviertan justamente, encuentren, lleven un portafolio buscando oportunidades. Entre los inversionistas que dijeron presente en este evento, en esta cita está British Petroleum, que lanzó planes para agregar 1.000 estaciones de servicios en China en los próximos 5 años. Por su parte, Dieter Zetsche, presidente del Consejo de Administración de Daimler, de la Chrysler, imagínense, dio a conocer que tienen el segundo y más grande centro de investigación y desarrollo en China y a su vez las plantas con muchos productos ya localizados. China trabaja en expandir, además abrir su mercado. El pasado 15 de marzo aprobó la Ley de Inversión Extranjera, un documento que sirve justamente para dar protección y mejor ambiente a estos inversionistas que van llegando a ver cómo se dan esas situaciones. Por supuesto, en energía, China es un mercado muy importante. El gobierno durante los últimos años ha trabajado arduamente para mejorar las condiciones de inversión en China y lo apreciamos. Tenemos más y más productos localizados en este país, por lo que tenemos nuestro segundo centro de investigación y desarrollo más grande del mundo después de Alemania aquí en China. Tenemos las plantas más grandes del mundo aquí en China. El año pasado completamos más de 100 acuerdos relacionados con el BED y ROAD. En todo, desde proyectos de infraestructura en África hasta proyectos de energía en Medio Oriente, hasta instalaciones de transporte en países del océano. Por lo tanto, este es un negocio fundamental para nosotros.
Manifestantes de todo Reino Unido inundaron el sábado pasado las calles londinenses, marcharon hasta el edificio del Parlamento exigiendo un segundo referéndum sobre el Brexit. Este es un tema que hoy va a estar todo el día justamente generando noticia porque Theresa May está reunida con todo su gabinete de trabajo y ya se habla inclusive de cómo está pactando su salida, correrse del escenario político a raíz de los resultados del Brexit. Aquí por lo pronto los ciudadanos estuvieron pidiendo que se haga un nuevo referéndum, un segundo referéndum. Las protestas se van dando en el Parlamento, en la zona centro de la ciudad. Si bien en este último tiempo no habían decaído, siempre se hacían, cada vez, hay que decir, son más las personas que asisten. Tom Watson, líder adjunto del Partido Laborista de la oposición, la primera ministra escocesa, el alcalde de Londres, estuvieron dando sendos discursos en este mitin político. Mientras tanto, se ha firmado acá este sábado un pedido en línea en el sitio web del Parlamento exigiendo al gobierno que revoque el artículo 50 y que permanezca en la Unión Europea. 4,7 millones hasta el sábado por la noche habían firmado, rompiendo justamente el récord de firmas en línea. Un pulso político que tiene un inminente desenlace económico. Así que allí vamos siguiendo el Brexit. No hay fecha aún de salida, eso es lo que se busca, de Reino Unido de la Unión Europea. A la vuelta vamos a hablar de un fenómeno que no es nuevo, que solemos ponerlo aquí. Hoy le vamos a agregar algunas actualizaciones. Pero vio cuando usted le venden un celular y dice, pero voy a buscar los repuestos 6 meses después y ya no los encuentro. 1 año después y no los encuentro. Bueno, ese fenómeno lo vamos a entender. Cuando hablemos de obsolescencia programada vamos a lograr entender cómo cuando fabrican ya esos celulares y nos lo venden, ya tienen claro que dentro de unos meses no vamos a tener los repuestos. Vamos a empezar hablando de obsolescencia programada, pilar clave del capitalismo, tema hoy de nuestro expediente económico, y después de repasar este elemento donde van a ver los puntos, ya nuestra cámara les va a mostrar dónde vamos a estar luego quedándonos. Obsolescencia programada, el grave problema de la basura electrónica, un tema que también surge una vez que hablamos de las millones de toneladas que se generan justamente al año por estos residuos y que gran parte acaban en vertederos de países en desarrollo. Así nos llaman a nosotros. Cuando hablan de países en desarrollo quiere decir que toda esa basura después no saben justamente qué hacerle y la mandan para este lado. ¿Por qué? Porque hay equipos que ya cuando los venden inservibles. De eso, justamente, de la brecha digital, también hay que hablar cuando se alude a este fenómeno, obsolescencia programada. El 23 de diciembre de 1924 se reunieron en Ginebra los principales fabricantes mundiales de bombillas, entre ellos compañías como Auchan, Philips o General Electric. Allí firmaron un documento por el que se comprometían a limitar la vida útil de sus productos a 1000 horas, en lugar de las 2500 que alcanzaba hasta ese entonces. El objetivo, lograr mayores beneficios económicos. Así nació el primer pacto global para establecer de manera intencionada una fecha de caducidad a un bien de consumo. A partir de entonces, los fabricantes incorporaron un principio en su modelo de negocio que quedó plasmado en el texto de una influyente revista. Un artículo que no se estropea es una tragedia para los negocios. En 1932, Bernard London, un promotor inmobiliario, propuso reactivar la economía estadounidense en un texto llamado Acabar con la depresión a través de la obsolescencia planificada. Su idea era que los productos, una vez usados un tiempo, se entregaran a la administración para eliminarlos. Una prolongación extra del uso sería penalizada con un impuesto. En los años 50, Clifford Booth Stevens, diseñador industrial, definió el concepto. La obsolescencia planificada consiste en introducir en el comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor,
un poco antes de lo necesario. Desde entonces, la obsolescencia ya ha logrado penetrar casi cualquier rubro comercial masivo. Ha sido utilizada y aprovechada al máximo por las industrias para elevar el flujo de sus ganancias y asegurarse consumidores perpetuos, haciendo que cada producto tenga un tiempo de vida-muerte programado artificialmente, que no dure mucho para tener que reemplazarlo pronto comprando uno nuevo. Una caducidad planificada que resultó ser una eficaz forma para dar salida a los productos excedentes de las empresas y así poder continuar el ciclo de acumulación, que ha sido históricamente la palanca que activó la compra y el crédito. Los fabricantes se han armado con suficientes artimañas para seguirle sacando dinero a sus clientes, desde la llamada durabilidad artificial en la que componentes frágiles caducan y repararlos cuesta más que reemplazar los productos, hasta las actualizaciones estéticas. Fíjense, aquí vienen dos temas así inmediatamente ligados. Por un lado, lo que les mostré con el grave problema de la basura electrónica. Les muestro aquí el artículo porque van a ir así dos conclusiones sobre este punto. En Ghana tenemos que es el vertedero por excelencia para la chatarra electrónica procedente de Europa y Norteamérica, considerado el mayor del mundo. Ghana. Estamos hablando de países africanos que no tienen justamente una legislación ajustada. La exportación de residuos electrónicos es ilegal en la Unión Europea, pero la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos lo clasifica como reciclaje legítimo. O sea, no lo echan en su propio país a esos residuos, lo mandan a otros países donde no les interesa qué pasa con la toxicidad, porque estos productos electrónicos, una vez descartados, tienen sustancias químicas que son malas para la salud. Sigo además. Si no existiera este fenómeno, la obsolescencia programada, ¿cuánto tiempo podría durar un móvil, por ejemplo? Y ahí viene la novedad. Uno se da cuenta, los que cambiamos teléfono móvil en verdad cada vez que podemos y no siempre una vez por año, que si no existiera esta obsolescencia programada, un teléfono tendría que durar de 10 a 12 años en lo que es la parte mecánica, la parte electrónica. El software tendría una vida útil, debería ser de entre 6 y 8 años. ¿Cuál es el reto? Lograr conciencia, dice acá este portal, en la gente a la hora de este gravísimo problema. Es necesario, dicen, un cambio de modelo no basado en crecimiento permanente, sino en sostenibilidad. Allí el punto final. Hasta aquí el expediente. Vamos a terminar, revisamos indicadores, precios petroleros de este lunes, vamos a avanzar con esto. Allí van a ir apareciendo Brent 66,40, siempre en dólares, siempre el barril, el WTI de referencia para Europa 58,89, mientras que además el último indicador que va a aparecer allí es el OPEP, situado en 66,50 dólares y está al alza. A todos muchas gracias, hasta mañana.